85 muertos. Una explosión brutal en pleno corazón de Buenos Aires. Casi 2 décadas después, el fiscal Alberto Nisman estaba a punto de revelar la verdad oculta tras aquella tragedia. Un expediente de casi 300 páginas que apuntaba directamente a la presidenta en funciones. Pero horas antes de presentarlo ante el Congreso, Nisman apareció muerto, tendido en un charco de sangre. Así comenzaba uno de los asesinatos políticos más sofisticados y encubiertos del siglo XXI. ¿Cuánto cuesta la verdad? ¿Vale la pena arriesgarlo todo? ¿La carrera, la seguridad, incluso la vida? Para un hombre, la respuesta fue sí. Y el precio que pagó se convirtió en uno de los misterios políticos más oscuros del siglo XXI. Esto no es solo la historia de una muerte. Es la historia de una verdad que fue silenciada a sangre fría. Estamos en Buenos Aires, Argentina. Es 18 de enero del año 2015. En un apartamento de lujo, en el piso 13 de la Torre Le Parc, un silencio mortal lo envuelve todo. El fiscal federal Alberto Nisman ha sido hallado sin vida. Su cuerpo estaba en el baño, bloqueando la puerta, tendido en un charco de sangre. La escena a simple vista parecía un suicidio. Una puerta cerrada por dentro, una pistola al lado, una tragedia personal. Pero esa imagen, tan conveniente, empezó a resquebrajarse al instante. La pistola, una Versa calibre 22, no era suya. La había pedido prestada a otra persona. Y, en las manos del supuesto suicida, los peritos no encontraron ni un solo rastro de pólvora. Esta muerte no fue un accidente. Fue un crimen perfectamente calculado. Un misterio sin resolver que desde el inicio olía a encubrimiento. Porque unas horas después, Nisman tenía una cita con el destino de toda una nación. Iba a declarar ante el Congreso. Iba a presentar una denuncia de casi 300 páginas. Pero no era solo un informe, era una bomba política. Una bomba apuntando directo al corazón del poder. La presidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner. Y Nisman murió justo antes de que esa bomba pudiera estallar. Hasta hoy, Argentina entera sigue repitiéndose la misma pregunta. ¿Nisman se quitó la vida o lo suicidaron? Si no temes mirar de frente a la verdad, a ese límite borroso donde la justicia se confunde con el crimen, entonces suscríbete a este canal. Expedientes de casos y eventos históricos sin resolver. Porque para entender la bala que mató a Nisman, primero hay que entender la explosión que estremeció a todo un país. ¿Asesinado por decir la verdad? 18 de julio de 1994. Una fecha que Argentina jamás podrá borrar de su memoria. A las 9:53 de la mañana, un coche bomba voló por los aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA. 85 personas murieron. Más de 300 personas resultaron heridas. Fue el atentado terrorista más sangriento en toda la historia del país. Una herida abierta, una vergüenza nacional y una derrota brutal para la justicia. La investigación inicial del caso, conocida como la causa AMIA, se hundió en un pantano de corrupción, encubrimientos y mentiras durante más de una década. Era como si la justicia hubiera muerto junto a aquellas 85 víctimas inocentes. Hasta que apareció un hombre decidido a no dejar que el pasado
quedara enterrado. Ese hombre fue el fiscal Alberto Nisman. En el año 2004 le asignaron una tarea casi imposible: investigar el caso AMIA desde cero. Y Nisman convirtió esa tarea en la misión de su vida. Trabajó sin descanso, de forma obsesiva, día y noche, y con los años logró lo que nadie había conseguido. Reunió pruebas suficientes para acusar directamente al gobierno de Irán como autor intelectual del ataque y a Hezbollah como brazo ejecutor. Gracias a su trabajo, Interpol emitió circulares rojas contra altos cargos del régimen iraní. Parecía que la justicia, por fin, estaba al alcance de la mano. Pero entonces Nisman descubrió una traición imposible de digerir. Él llegó a creer que era su propio gobierno, el de Argentina, el que estaba intentando sabotear todo lo que había logrado. Aquí es donde la historia da un giro, tan inquietante como peligroso. Nisman ya no era solo el fiscal encargado de un caso olvidado del pasado. Se había convertido en una amenaza directa para las personas más poderosas del país. Estaba a punto de encender una mecha que sabía perfectamente que no podía ganar. Todo estalló en el año 2013. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un memorándum de entendimiento con Irán. Oficialmente, era un acuerdo de cooperación judicial para avanzar en la investigación. Pero para Nisman, aquello no era más que una mentira descarada. Él sostenía que ese documento ocultaba en realidad un pacto comercial encubierto. Un pacto cuyo objetivo era anular las órdenes de captura de Interpol contra los sospechosos iraníes. ¿El intercambio? Justicia por petróleo. Verdad por contratos de cereales y combustible. En otras palabras, el Estado argentino había vendido la memoria de 85 víctimas a cambio de beneficios económicos. Uno de los crímenes políticos más repugnantes de la historia reciente. Durante 2 años enteros, Nisman trabajó en silencio. Fue construyendo un caso demoledor contra su propio gobierno. Tenía grabaciones de conversaciones entre personas muy cercanas a la presidenta. Tenía declaraciones de agentes de inteligencia. Y tenía un expediente de casi 300 páginas, listo para cambiarlo todo. En enero de 2015, comprendió que ya no podía esperar más. Regresó de manera repentina a Argentina y, sin perder tiempo, hizo estallar su bomba. Acusó formalmente a la presidenta Kirchner y a su canciller por el delito de traición a la patria. Argentina entera contuvo en aliento. El Congreso lo citó a declarar el lunes, 19 de enero. Pero esa fue una cita a la que Nisman jamás llegaría. Los últimos días de Alberto Nisman fueron una cuenta regresiva vivida al límite. Un infierno de tensión y sospechas. Él sabía perfectamente que era un objetivo. Lo dijo en voz alta. Lo dijo a la prensa. Puede que no sobreviva a esto. Trabajaba sin parar desde su apartamento. Estaba custodiado por 10 agentes de seguridad, pero ya no confiaba en nadie. El sábado, 2 días antes de su declaración ante el Congreso, llamó a su técnico informático, Diego Lagomarsino. Le pidió algo muy concreto. Le pidió prestada una arma para protegerse. Lagomarsino, quien más tarde entre lágrimas diría que «yo soy un muerto en vida», aceptó. Le entregó una pistola Versa calibre 22, una decisión que lo marcaría para siempre. Aquel arma terminó siendo la pieza clave en la escena del crimen y fue también la última vez que alguien, fuera del equipo de seguridad, pudo confirmar que Nisman seguía con vida. Al día siguiente, domingo 18 de enero, Nisman no respondió a ninguna llamada. Los guardias estaban ahí, afuera, pero no entraron. Por la noche su madre fue a buscarlo. La puerta principal no estaba forzada y la de servicio seguía cerrada por dentro.
lograron entrar y lo encontraron. El cuerpo del fiscal Alberto Nisman bloqueaba la entrada al baño. Estaba muerto. Desde el primer minuto, la investigación sobre la muerte de Nisman fue una farsa, un espectáculo mal montado, una burla a la inteligencia colectiva. La escena del crimen fue contaminada de forma escandalosa. Decenas de personas entraron y salieron del apartamento antes de que alguien se dignara a precintarlo como es debido. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, se presentó personalmente en el lugar y asumió el control de las operaciones. Un gesto que fue duramente criticado por su aparente intención política. Y entonces surgió la gran pregunta: ¿estamos ante una chapuza vergonzosa o ante un intento deliberado de borrar pruebas? Teoría del suicidio. El gobierno de Kirchner impulsó esta hipótesis de inmediato. Lo hizo a través de declaraciones en cadena nacional. Afirmaban que Nisman había sido engañado por espías, que le habían entregado pruebas falsas y que, al verse expuesto, prefirió quitarse la vida antes que afrontar el ridículo. Sus pruebas. El hecho de que el apartamento estaba cerrado por dentro y que Nisman había pedido prestada el arma. Teoría del asesinato. Esta versión se sustentaba en datos forenses imposibles de ignorar. Primero, en las manos de Nisman no había ni un solo rastro de pólvora. Nada. Segundo, un informe posterior de la Gendarmería Nacional concluyó que fue atacado por 2 personas, que le administraron ketamina para inmovilizarlo y luego lo ejecutaron. Tercero, expertos demostraron que sí es posible montar una escena de suicidio y dejar la puerta cerrada desde dentro. Y el Poder Judicial acabó dando la razón a esta línea de investigación. En 2017, el juez Julián Ercolini cambió la carátula del caso. La muerte de Alberto Nisman fue, oficialmente, un asesinato. Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue rápidamente desestimada por otro juez. Una vez más, la justicia para las 85 víctimas del atentado a la AMIA quedaba en pausa, congelada e ignorada. Pero el pueblo argentino no se quedó callado. Cientos de miles de personas salieron a las calles, marchas en silencio, velas encendidas y una misma consigna: yo soy Nisman. Porque no solo lloraban la muerte de un fiscal, lloraban por algo mucho más profundo. Lloraban por la justicia de todo un país. Hoy, tantos años después, el caso sigue siendo una herida abierta. Sí, fue reconocido como un asesinato, pero la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Quién dio la orden? ¿Quién fue el verdadero autor intelectual? Esa es, y probablemente será siempre, la parte sin resolver de este expediente. Tal vez los culpables nunca salgan a la luz, porque para llegar a ellos habría que derribar todo un sistema. Y la lección que deja este caso es brutal, una advertencia fría como el acero. La verdad puede ser un arma peligrosa, y el precio de protegerla puede ser todo lo que uno tiene. Alberto Nisman pagó ese precio, pagó con su vida. Su verdadera historia es la de un hombre que se atrevió a mirar al abismo y fue tragado por él. ¿Y tú? ¿Quién crees que estuvo detrás de todo esto? Déjanos tu hipótesis en los comentarios. Gracias por acompañarnos en Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin resolver. No olvides suscribirte, porque nuestra búsqueda de la verdad no termina aquí. Nos vemos en el próximo expediente.